Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este miércoles 19 de febrero, miércoles de la sexta semana del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Continuando en este día miércoles con la lectura del libro del Génesis, leemos el capítulo 8, versículos 6 al 13 y 20 al 22. 40 días después de que las aguas del diluvio habían ido bajando y ya se veían las cimas de los montes, Noé abrió la ventana que había hecho en el arca y soltó un cuervo. Este anduvo yendo y viniendo hasta que se secó el agua en la tierra. Después soltó Noé una paloma para ver si ya se había secado el agua sobre la superficie de la tierra. La paloma no encontró en dónde posarse y volvió al arca, porque aún había agua sobre la superficie de la tierra. Noé estiró el brazo, la tomó y la metió en el arca. Esperó otros 7 días y volvió a soltar la paloma, que regresó al atardecer con una hoja de olivo en el pico. Noé comprendió que el agua sobre la tierra era ya muy poca. Esperó otros 7 días y soltó otra vez la paloma, la cual ya no regresó. El primer día del primer mes del año 601 se secó el agua en la tierra. Noé levantó la cubierta del arca y vio que la tierra estaba ya seca. Entonces salió del arca y construyó un altar al Señor. Tomó animales y aves de toda especie pura y los ofreció en holocausto sobre el altar. Cuando el Señor aspiró la suave fragancia de las ofrendas, se dijo: no volveré a maldecir la tierra a causa del hombre. Es cierto que el corazón humano se inclina al mal desde su infancia, pero yo no volveré a exterminar a los vivientes como acabo de hacerlo. Mientras dure la tierra, no han de faltar siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno, día y noche. Palabra de Dios. Lo que nos cuenta el libro del Génesis en esta última parte que estamos leyendo del diluvio, es decir, de la narración de la historia de Noé, es sumamente importante. De nuevo, como siempre leyendo el libro del Génesis, tenemos que tener en cuenta los principios que hemos establecido desde el inicio de la lectura del libro del Génesis. No es un libro de historia, no es un libro de ciencias naturales, es un libro de la palabra revelada de Dios para transmitirnos verdades teológicas y por tanto hacia allá tiene que apuntar nuestra lectura. Si no, nos podemos quedar en una serie de detalles que no nos van a aportar absolutamente nada y que nos van a obscurecer esas verdades teológicas. Habíamos iniciado viendo cómo la perversión del hombre, es decir, ese ir en contra del orden natural establecido por Dios, causa este deseo de Dios de eliminar, de recomenzar, de hacer una nueva creación a través de un solo hombre, de uno solo que ha encontrado justo, que ha encontrado agradable a sus ojos. Y vemos entonces ya ahí esa imagen de nuestro Señor Jesucristo como aquel que va a reconstruir todas las cosas, aquel que va a hacer nuevas todas las cosas. Ya había aparecido el tema de los 40 días en que estuvo lloviendo. Ahora se nos vuelven a mencionar esos 40 días. 40 días después de que las aguas del diluvio habían ido bajando, es decir, llueve durante 40 días y 40 noches y han pasado ya 40 días más desde que terminaron las lluvias y se comienzan a ver las cimas de los montes. Por tanto, Noé abre la ventana del arca y suelta un cuervo para ir probando qué es lo que está sucediendo. Cuando el cuervo no encuentra dónde posarse, Noé suelta una paloma
para ver si se había secado el agua sobre la tierra. No encontró la paloma donde posarse y volvió al arca. Y entonces Noé la toma, la mete en el arca y espera otros 7 días. Fíjate qué interesante es entonces cómo se nos va planteando el tiempo. Los 40 días de lluvia, los 40 días después de la lluvia, los 7 días que espera Noé. Y entonces, claro, tenemos ese tiempo de purificación y además ese recuerdo de la creación. Los 7 días que se establecen para la semana de la creación más el día del descanso. Entonces, en esa enumeración de los días hay un proceso que nos hace relacionar lo que estamos leyendo con esa nueva creación. Se produce esa escena famosa por la cual ponemos esa paloma con el olivo, con la hoja de olivo en el pico, porque es el modo que vuelve la paloma. Y entonces Noé comprendió que el agua sobre la tierra era muy poca y espera de nuevo otros 7 días. 40 días, 7 días, 7 días, y entonces es cuando se produce el desembarcar ya del arca, porque la tierra estaba ya seca. Sale del arca y construye un altar al Señor. Y aquí vamos a entrar en la parte más importante. Noé ofrece el holocausto, el sacrificio al Señor, y el Señor aspira la suave fragancia de las ofrendas. La suave fragancia de las ofrendas. Fíjate cómo en el libro del Génesis se nos ha mostrado esa ofrenda de Caín y esa ofrenda de Abel. Y cómo al Señor le agradó la ofrenda de Abel y cómo no le agradó la ofrenda de Caín. Esto llevó al primer fratricidio, es decir, al asesinato entre hermanos. Ahora se nos muestra otra vez la dinámica de la ofrenda ofrecida al Señor, y a partir de esta ofrenda, ¿qué hace el Señor? Dice: no volveré a maldecir la tierra a causa del hombre. Es cierto que el corazón humano se inclina al mal desde su infancia, pero yo no volveré a exterminar a los vivientes. Qué importantes son estas palabras. ¿Por qué? Porque nos responden sobre un dilema moral que muchas veces está en el corazón de las personas. ¿Por qué el Señor no elimina a los malos de este mundo? Hay gente perversa, hay gente malévola, hay gente que hace muchísimo mal. Y no son pocos los que incluso llegan a decir que no creen en Dios. ¿Por qué? Porque si Dios existiera, entonces no permitiría que hubiera gente mala en el mundo haciendo tantas maldades en el mundo. La respuesta a esta pregunta está justamente aquí. El Señor ha dicho: no los voy a eliminar. Todos nosotros tenemos que morir, y morir en el momento en que Dios determina, pero Dios no va a ser el que elimina a los seres vivientes, a los seres humanos, por el mal que realizan, sino que va a realizar su plan en el cual cada uno de nosotros se nos da un tiempo, el tiempo que Dios quiera para que estemos en este mundo. Ese es el plan que va a realizar el Señor. El Señor no va a alterar sus planes de acuerdo a lo que haga cada uno. No, este se portó mal, entonces lo sacamos de aquí, lo matamos. Ha dicho el Señor que no lo va a hacer. Por más que el hombre sea perverso, por más que el hombre se incline al mal desde su infancia, mientras dure la tierra, no han de faltar siembra, cosecha, frío y calor, verano, invierno, día y noche. Palabras importantísimas. ¿Por qué? Porque nos revelan, en primer lugar, mientras dure la tierra. ¿Qué quiere decir? Que la tierra va a tener un tiempo de existencia, que este mundo en el que vivimos va a tener un tiempo de existencia, que este mundo va a dejar de ser. Fíjate qué importante es esto, porque estamos en el libro del Génesis,
No estamos en el libro del Apocalipsis. Y ya desde el libro del Génesis, que ha hablado de la creación y del plan de Dios de esta creación y cómo ha creado Dios todas las cosas, se establece que esta tierra no permanecerá para siempre. Mientras dure la tierra, es decir, la tierra tiene un periodo de tiempo. ¿Cuál es ese periodo de tiempo? Ya viene el fin del mundo. ¿Cómo es el fin del mundo? Y que si el asteroide, y que si no sé qué, y que si la premonición de no sé cuánto. Nuestro Señor Jesucristo ha contestado perfectamente esa pregunta diciéndonos: nadie, absolutamente nadie sabe ni el día ni la hora. Diciéndonos cómo. Van a venir muchos que van a decir una y otra vez: no, ya se acaba, ya se acaba, ya el tiempo, ya el tiempo, ya el tiempo se acabó. No les crean, no se angustien, pero sabemos efectivamente que este mundo no va a durar para siempre. Y por eso parte de nuestra fe es creer en esa reconstrucción, en esa recreación del universo con su cabeza en Cristo, teniendo a Cristo por cabeza. Y mientras suceda esto, no han de faltar siembra, cosecha, frío y calor. Fíjate que esto está referido hacia la maldad del hombre, hacia esos seres malos. Y entonces cuando nos preguntamos, pero ¿por qué a las personas malas les puede ir bien? Hay algunos que se llenan de ideas muy raras, muy raras. Hay personas que están convencidas que aquel que se acerca a Dios no le va tan bien como aquel que está lejos de Dios, y se han convencido de esto. Pero este es un convencimiento absurdo. ¿Por qué? Porque la experiencia nos demuestra que no es así. Que una persona puede estar lejos de Dios e irle muy bien de acuerdo a los criterios de este mundo, muy bien porque le va bien económicamente, porque le va bien con sus trabajos, con sus empresas, con sus deseos. Y puede ser que una persona no crea en Dios y le va muy mal. Y el contrario también. Habrán personas creyentes a las cuales les va espectacularmente bien en muchas de sus empresas o en casi todas sus empresas o en casi todas las cosas que realizan en la vida, y habrá otras que son muy creyentes y a las cuales les va muy mal. Llegar a decir que si estoy con Dios es sinónimo de que me va a ir bien en todas las empresas de esta vida es falso. Llegar a decir el contrario, que si estás con Dios te va a ir mal porque el Señor entonces es falso. Llegar a decir que los que no están con Dios les va mejor en este mundo, no, no es verdad. A muchos les podrá pasar y a muchos, muchísimos otros no. Tengamos mucho cuidado con llegar a conclusiones que son falsas, que están basadas simplemente en una experiencia mínima. No, es que yo conozco a fulano y a sutano que no sé qué. 2 casos, 3 casos, 4 casos. Y yo pretendo establecer una ley universal a partir de ese conocimiento tan chiquito, tan bajito, sobre el número de los habitantes en el mundo y el número de todos los seres humanos a lo largo de la historia. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Marcos, capítulo 8, versículos 22 al 26. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos llegaron a Bethsaida, y enseguida le llevaron a Jesús un ciego, y le pedían que lo tocara. Tomándolo de la mano, Jesús lo sacó del pueblo, le puso saliva en los ojos, le impuso las manos y le preguntó: ¿ves algo? El ciego, empezando a ver, le dijo: veo a la gente como si fueran árboles que caminan. Jesús le volvió a imponer las manos en los ojos y el hombre comenzó a ver perfectamente bien. Estaba curado y veía todo con claridad. Jesús lo mandó a su casa diciéndole: vete a tu casa y si pasas por el pueblo, no se lo digas a nadie. Palabra del Señor. Ya la semana pasada leíamos una escena del Evangelio donde veíamos un milagro realizado por el Señor con un proceso, no realizado simplemente con imponerle las manos ni con decir, sino que se realiza a través de un proceso. Era el caso del sordo tartamudo,
que el Señor le pone los dedos en los oídos y le pone el dedo en la lengua mojado con saliva. Y dice la palabra efetá. Y ya decíamos en ese momento cómo efectivamente el Señor quiere realizar un proceso para esa sanación, que no sea inmediata. Volvemos a toparnos con exactamente el mismo caso. El Señor ha dado vista a los ciegos, simplemente diciéndoles, mira, y ya está. Simplemente imponiéndoles las manos y ya está. Pero aquí vemos de nuevo el mismo proceso que empieza con exactamente la misma acción. Fíjate bien, el Señor y sus discípulos llegan a Betsaida y le llevaron a Jesús un ciego. Le piden que lo toque, pero él no lo toca. Lo toma de la mano y lo saca del pueblo. Se lo lleva con él, lo saca del pueblo. Qué importante es esto, porque es ese retirarse con Jesús, para estar con Jesús. ¿Dónde empieza ese proceso de sanación para este ciego? En ese ser llevado por el Señor fuera del pueblo, alejado, para estar solo con Él. Qué importante ese proceso de sanación que inicia con el tiempo a solas con el Señor, estar con el Señor y estar a solas con el Señor, dedicándole tiempo exclusivo al Señor. Y entonces viene la siguiente acción. Jesús le puso saliva en los ojos y le impuso las manos. Realiza una acción física. Le pone saliva en los ojos. Ahora, ese poner saliva en los ojos, qué bonito que es. ¿Por qué? Una persona dice, ay, pero qué asco que te ponga saliva en los ojos. ¿Cómo te curaba tu mamá alguna heridita que tenías cuando eras pequeño? ¿Cómo hacen las mamás para limpiar a sus hijos, para peinar a sus hijos? No nos hagamos los locos. La mamá que ve al niño que se cayó y le está sangrando, ¿qué es lo primero que hace? Ponerle saliva. Y entonces en ese gesto que está haciendo el Señor, vemos un gesto cariñoso, un gesto maternal, un gesto paternal, un gesto de cercanía, un gesto de profundo amor, de estar cerca. Le impone las manos y entonces se le pregunta, ¿ves algo? El ciego empieza a ver, pero fíjate que no es un ver completo. Veo a la gente como si fueran árboles que caminan. Es decir, comienza a recobrar la vista, pero no recobra la vista en su totalidad. Y entonces el Señor le vuelve a imponer las manos en los ojos y el hombre comenzó a ver perfectamente bien. Cuando nos enfrentamos a la ceguera, siempre es importante recordar que la ceguera nos representa una imagen espiritual muy poderosa. ¿Por qué? Porque el camino de Cristo es un camino de iluminación. El Señor quiere iluminarnos, iluminar nuestra conciencia para que podamos distinguir el bien y el mal, iluminar nuestra mente para que podamos reconocer la verdad sobre la falsedad, iluminar nuestra mente para que salgamos de las apariencias de este mundo. Y entonces ese proceso de recuperar la vista nos muestra ese camino de iluminación por el cual nos quiere llevar el Señor. Y que no siempre es un proceso, y de hecho es casi nunca, es un proceso inmediato. Cuando una persona comienza a ver, cuando comienza a creer, ¿qué va a tener que realizar? Un proceso en el cual las cosas se van a ir esclareciendo poco a poco. En la medida que yo profundizo en la lectura de la palabra de Dios, en la medida que yo profundizo en la vida espiritual, en la medida que yo me acerco con confianza a los sacramentos, ¿qué se va produciendo? Esa iluminación con la cual voy viendo con más claridad y que le va dando más certeza a mi fe. Termina el Señor mandándolo a casa y diciéndole, vete a tu casa y si pasas por el pueblo, no se lo digas a nadie. ¿Por qué? ¿Por qué no decírselo a nadie? Porque ese proceso de iluminación
que nos quiere brindar el Señor es un proceso individual, donde cada uno de nosotros va a tener que realizarlo. No puedes tú realizarlo por el otro. No puedes hacerle tú abrir los ojos al otro. Puedes ayudar al otro, pero ese proceso lo va a tener que realizar cada uno. Cada uno de nosotros, en la medida que nos acercamos al Señor, vamos a vivir ese proceso de iluminación. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que el Señor los bendiga y los cuide. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos un muy feliz día.